Un acto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las fiestas económicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años, siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidos todos y todas a este nuevo programa Internacionalismo Proletario. Es una producción del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional para con el pueblo salvadoreño. En esta ocasión tenemos como invitada a Ailén Carmenati Sánchez, quien es agregada de Prensa y Cultura de la Embajada de Cuba en Canadá, con quien estaremos conversando sobre la siguiente temática: solidaridad e intercambio académico entre los países. Adelante, mi nombre es Julio César Alejeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá, y en esta ocasión me acompaña Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Muy buenas noches, es un placer para mí estar con todos y todas ustedes y todes. Un gran placer poder introducir a la compañera. Gracias, Julio. Ailén ha estado trabajando muy de cerca con Ailén aquí en Ottawa, Canadá. Está en la embajada de Cuba en Canadá y afortunadamente está cerca de mi casa, en la capital, y es un honor y un placer introducir a la compañera, amiga, Ailén. Ailén, te presentas, por favor. Buenas a todos. Mi nombre, como bien dijo Mari Carmen, es Ailén Carmenati Sánchez. Actualmente soy la agregada de prensa y enfrente de los temas académicos, también de solidaridad y deportes, aquí en la Embajada de Cuba en Ottawa, y para mí es un honor, ante todo, poder participar en este programa con ustedes y poder compartir todo lo que ustedes quieran saber y conocer sobre los temas que hoy serán los del debate de nosotros. Pues aquí estoy yo para poder compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, compañera Ailén, por presentarse. Como ya dijeron, la compañera Ailén es la agregada de Prensa y Cultura de la Embajada de Cuba y tiene una larga trayectoria como joven y como trabajadora desde el ámbito diplomático. Uno de los grandes principios de los partidos comunistas de todos los países
es el internacionalismo proletario. Al contrario del nacionalismo burgués, que divide a las naciones y las pone una en contra de la otra. La paz, la democracia y el socialismo solo se encuentran en el internacionalismo proletario, que une a todos los trabajadores de todos los países. En ese sentido, estimada Aileen, compañera, Cuba es internacionalista y es solidaria con América Latina y el mundo en el área académica y médica. Por favor, háblenos de dónde nace esa solidaridad, sus diferentes manifestaciones y sus logros. ¿Qué significa solidaridad e internacionalismo para el pueblo cubano? Adelante, compañera Aileen. Muchísimas gracias, Félix, por tu pregunta. Compartir lo que tenemos, el altruismo y el humanismo, junto al ideal martiano y fidelista de que patria es humanidad, sintetizan como tal los principios y valores del internacionalismo proletario y la solidaridad. Son los principios que hemos defendido desde el triunfo de la revolución. Y podemos decir que desde el año 1960, cuando Fidel despidió a los primeros profesionales de la salud que formaron parte de la ayuda humanitaria al hermano pueblo chileno, 2 años más tarde, en la inauguración del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria en Girón, el comandante en jefe vaticinó que hoy solo podemos mandar 50 médicos, mañana no se sabe cuántos. Y así mismo fue. Con el inicio el 23 de mayo de 1963 de la colaboración médica en Argelia, los profesionales cubanos de la salud mostraron al mundo completo la valía de la medicina en los tiempos de revolución. Desde entonces, nuestros cooperantes han estado dejando su imborrable huella en los 5 continentes del mundo. En el periodo hemos prestado servicio en 165 países, con más de 605.698 colaboradores. Actualmente prestamos servicio en 59 naciones, con 25.688 colaboradores. Desde la constitución del contingente Henry Reef en el 2005, por nuestro comandante en jefe Fidel Castro, se han enviado aproximadamente 88 brigadas a 56 países, con 13.467 colaboradores. 3 brigadas enfrentaron incluso el ébola en África Occidental, con 265 colaboradores. Y 58 brigadas enfrentaron la COVID-19 en 42 países. Los médicos cubanos han prestado servicio también en lugares más intrincados, donde otros profesionales no han acudido. Muchos incluso han tenido el privilegio de haber sido los primeros médicos en comunidades indígenas y en comunas, que han descubierto el miedo de pacientes ante cualquiera de estos equipos técnicos. Y con ello han compartido también camas, alimentos, es decir, han llegado a la parte más humana del paciente. Otro ejemplo de solidaridad fue la ELAN. La ELAN surge a raíz de los huracanes que azotaron de forma violenta a Centroamérica. Y en ese momento el comandante en jefe Fidel Castro, dispuesto a colaborar con los países que fueron dañados, concibió una nueva forma de ayudarles por siempre. Es decir, no solo enviaría personal cubano hacia los lugares afectados cumpliendo una misión internacionalista, sino que además de eso creó una universidad para preparar a los profesionales que en el futuro cuidarían por la salud de esos pueblos. De esa forma lo expresó Fidel en el discurso que pronunció en la clausura del 12 Foro Nacional de Ciencia y Técnica en el Palacio de Convenciones el día 21 de noviembre de 1998, cuando Fidel expresó que no limitaríamos a enviarnos 2.000 o 2.500 o 3.000 médicos. Hay una cosa más importante, y es que junto a la oferta de enviar médicos hemos ofrecido un programa de formación de médicos centroamericanos en Cuba. Y es entonces que se funda la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es la ELAN en Cuba, donde han estudiado gratuitamente decenas de miles de estudiantes de naciones pobres. Y además que han dejado una huella imborrable en los hermanos pueblos. También se puede hablar de la colaboración en pueblos de Pakistán, Haití, Guatemala, Venezuela y muchos otros más.
Uno de los ejemplos de colaboración médica que más se han destacado, y sobre todo en América Latina, es el caso de la Misión Milagro. La Misión Milagro fue un proyecto humanitario que dio inicio el 8 de julio del 2004, liderado por el gobierno de Cuba y de Venezuela, que como tal tiene el propósito, o en su momento tenía el propósito de ayudar a aquellas personas con bajos recursos para que pudieran ser operadas de distintos problemas oculares de la vista en particularmente. Y es parte del plan de integración de América Latina para lograr la unidad entre los pueblos. Durante 17 años, más de 3.177.000 personas aproximadamente de 34 países han recuperado la visión o han mejorado su calidad de salud ocular a través de la Misión Milagro o la Operación Milagro, como también es conocida. Es un programa profundamente humanista, impulsado por los líderes políticos, en el caso de Fidel Castro y también el comandante Hugo Chávez, y defendiendo con dedicación por los profesionales de nuestro país, de Cuba. Otro ejemplo también para hablar es el libro de nuestro John Kirk, que vive aquí. El canal de libros se llama Atención Médica Sin Fronteras, que detalla que en naciones como Honduras, el 33% de la población llegó a ser atendida por médicos cubanos, quienes para el 2006 habían hecho 3.3 millones de consultas. Además, atendieron a 61.930 partos, realizaron además 289.845 operaciones y habían reconstruido o dado mantenimiento a 135.300 piezas de equipamiento técnico médico específicamente. Otras cifras, también podemos hablar del caso de Guatemala, donde las cifras que dan para Guatemala son igualmente impresionantes, quiero decirle, porque más de 25 millones de consultas se ocurrieron en Guatemala, es decir, los médicos cubanos brindaron esas cifras. Y además de eso, también 40.677 cirugías y 74.237 partos atendidos ahí, específicamente en Guatemala. Gracias a este tipo de ayuda, también se estima que en estos dos países se salvaron casi 500.000 de vidas. Así que podemos valorar la magnitud de la ayuda médica que ha brindado Cuba durante estos años. Decenas de miles de pacientes también eran transportados a Cuba gratuitamente para ser operados. Médicos cubanos llegaron a vivir en comunidades y barrios para tratar a gente que nunca habían visto en su vida a un médico para nada. También está el caso de Brasil, por ejemplo, cuando médicos nacionales no atendieron el llamado para el programa Mais Médico del entonces presidenta Dilma Rousseff, su gobierno recurrió a Cuba, que Cuba envió más de 11.000 galenos para atender a la población, sobre todo a la población empobrecida del norte de Brasil. Entonces podemos decir que una de las razones por las cuales Cuba ha alcanzado niveles de salud que equivalen o sobrepasan los países ricos es por la lógica integral con que se aborda la salud pública y que se concentra en acción preventiva más que curativa, ver los factores socioeconómicos causantes de tantos males y además de esto operan bajo una lógica tanto práctica y científica y sobre todo humanista, que es lo principal, que estos son los principios de las brigadas y que se aplican también para escala internacional. En el caso de la educación, es decir, del cómo Cuba se manifestaba el internacionalismo en el caso de la educación, podemos hablar del método de enseñanza Yo Sí Puedo, creado en Cuba, donde se alfabetizaron más de 10.611.282 personas de 30 países. Algunos de los países fueron Angola, Argentina, Australia, Bolivia, también se encuentra Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador también, España, en Sevilla específicamente, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, México, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Paraguay también están entre esos países, Perú, Tanzania, Timor-Leste, Uruguay y Venezuela. A tiempo de que se mantienen en clases actualmente 275.803 participantes aproximadamente. Hoy se trabaja en el caso del Yo Sí Puedo para aplicar este mismo programa en dispositivos más avanzados, es decir, ya sea en dispositivos móviles y también el uso de las redes sociales, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicaciones. Y que esto es una apuesta por una alfabetización digital, que esto es algo muy importante, es decir, llevar las nuevas tecnologías a su aplicación actual con estos programas.
Además, en el MINED se colabora en 13 países. El MINED es el Ministerio de Educación de Cuba, colabora en 13 países con 209 profesionales en asesoría a los ministerios de educación, impartiendo también docencias en diferentes niveles educativos. El programa Yo Sí Puedo fue creado por especialistas del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, dependencia específica del Ministerio de Educación de Cuba, a partir de una idea del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, de desarrollar un método de enseñanza de las letras a partir de los números. La cartilla de alfabetización surgió de manera oficial el 28 de marzo del 2001 y el método que utiliza son los números para estimular el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura al mismo tiempo, combinados con recursos además audiovisuales. Y tiene la conducción de un facilitador quien les transmite a los alumnos como tal los conocimientos. Yo Sí Puedo acumula 20 adaptaciones hoy en día, ha llegado a países de América Latina, el Caribe, a África, Oceanía y también a Europa, y existen también versiones destinadas a personas ciegas e incluso sordas y con problemas intelectuales leves. De acuerdo también con varias fuentes, la aplicación del sistema cubano permite alfabetizar en 7 semanas y lograría erradicar el flagelo con solo la tercera parte del fondo de la Organización Nacional de la UNESCO, es decir, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO, para estos fines. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de cómo Cuba ha contribuido con otros países y es una de las muestras de internacionalismo y solidaridad con algunos pueblos, específicamente en materia de educación y en materia de salud. Una gran historia, un gran trabajo, porque si resumimos, cuando hablamos de las 86 brigadas en 56 países, la misión Milagro que surgió en el 8 de julio del 2004, el canal Médicos Sin Fronteras, números, 3.3 millones en Honduras, digo, ¿no? Y en Guatemala, 25 millones de consultas. Ahora, sobre esto, yo quiero traer el concepto, porque el concepto surge a partir de Carlos Marx y Friedrich Engels, que fueron los primeros en proclamar la idea del internacionalismo proletario en el manifiesto del Partido Comunista, publicado por primera vez en Londres el 21 de febrero de 1848, como un folleto de 23 páginas, el cual reconoce a los comunistas como una fuerza política en Europa y expone sus conceptos, fines y tendencias. O sea que esa base sobre la que el comandante Fidel Castro se basa tiene sus fundamentos en el marxismo-leninismo. Pero en todo caso, compañera Ailén, el internacionalismo y la solidaridad es reciprocidad entre los países, pueblos y los movimientos sociales. ¿Puede contarle a nuestra audiencia cómo se da esa solidaridad de Cuba hacia los pueblos y de los pueblos para Cuba? Adelante, camarada. Muchas gracias, Félix, por tu pregunta. Podemos decir que la solidaridad hacia Cuba ha estado presente en los momentos más difíciles cuando el pueblo cubano lo ha necesitado y también ante situaciones donde otros países y además muchas personalidades del mundo se han unido en campañas para defender las causas justas por las que ha luchado el pueblo cubano. Ejemplo de ello ha sido la causa por los 5 héroes prisioneros del imperio y además de eso también han sido muchas situaciones excepcionales, naturales, donde Cuba necesitaba el apoyo y se han hecho donativos y demás. Y sobre todo, la campaña internacional en denuncia de poner fin al bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Podemos decir que por 30ª ocasión, en este año 2022, Cuba salió victoriosa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ONU, con 185 votos a favor de la resolución presentada por Cuba contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, lo que se traduce en un triunfo de la solidaridad internacional hacia la mayor de las Antillas. Es decir, no solamente es un triunfo de Cuba, es un triunfo de todo el movimiento de solidaridad con Cuba. Esta victoria se debió a la labor persistente
por más de 60 años de grupos solidarios, partidos, personalidades prominentes de la cultura y la política, que idearon infinitas acciones en este año para demostrar su reclamo al levantamiento del bloqueo. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, contabilizó aproximadamente 7.237 acciones realizadas en apoyo a Cuba los fines de semana del 2022, con las caravanas que se realizan cada fin de mes en apoyo a esto mismo, a que se termine el cruel e inhumano bloqueo que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, y también por poner fin a la política hostil del gobierno estadounidense hacia nuestro pueblo. Y en paralelo también llenaron las redes los amigos solidarios, las redes sociales e internet, con mensajes alegóricos a fotografías, carteles y otros textos para denunciar los daños causados por el bloqueo al pueblo cubano, que ha alcanzado una escandalosa cifra también de millones de dólares durante 6 décadas de aplicación. Entonces las acciones de los amigos de Cuba no se limitaron también solo a la lucha contra el bloqueo, sino que apoyaron otros reclamos, como la eliminación de la isla, de nuestra isla de Cuba, de la lista de países patrocinadores del terrorismo. También el reclamo por la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval estadounidense en Guantánamo, y la defensa también de la colaboración médica. Por estas razones, esa lucha solidaria recibió el apoyo de resoluciones también parlamentarias. Ejemplo, podemos decir, en la Eurocámara resonó a mediados de noviembre la exigencia a Estados Unidos de poner fin al cerco contra Cuba, y varios eurodiputados expresaron abiertamente sus demandas en apoyo a la isla caribeña. Y también se pronunciaron otras personas y otros también parlamentarios, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Podemos mencionar a algunos de los congresistas estadounidenses que también se expresaron abiertamente en contra del bloqueo, y que también instaron al presidente Joe Biden a levantar las más de 243 medidas exactamente tomadas por Donald Trump, que lo que hicieron fue asfixiar más nuestro país en una situación difícil que además se acrecentó con la COVID-19. Y entonces muchos también de los gobernadores y los amigos solidarios en todo el mundo llamaron a poner fin a estas medidas coercitivas contra Cuba, y sobre todo a poner fin al bloqueo. También se sumaron, podemos decir, a todas estas iniciativas 114 miembros del Congreso de Estados Unidos en el mes de diciembre, que se sumaron a estas iniciativas para poner fin al bloqueo. Y un gran gesto solidario hacia Cuba fue el envío de donativos en respuesta, que era lo que le estaba comentando anteriormente, a los fatales hechos ocurridos en el 2022, como fueron el Hotel Saratoga de La Habana, como fue también el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas, y las afectaciones del huracán Ian en Pinar del Río y en otras zonas del país que fueron muy afectadas y que sufrieron daños también materiales. Y gracias a la solidaridad de los amigos de todo el mundo, incluyendo también Canadá y otros países, fue muy positivo recibir esa mano ayuda de otros países. Es decir, ahí es una muestra como Cuba, además de brindar, también recibe, y eso es muy gratificante para nuestro país, sentir que tenemos siempre pueblos y amigos que están junto a nosotros ante cualquier batalla, ante cualquier situación difícil, y sobre todo en defensa de las causas justas. Ejemplo fue en las primeras 72 horas, luego de desencadenarse el incendio en Matanzas, se contabilizaron 22 donativos procedentes de varios países, fundamentalmente de insumos médicos y de equipos para enfrentar el siniestro, además de alimentos. Otra de las cosas que decir fue que el ICAP divulgó que más de 50 países enviaron donaciones. De América Latina y el Caribe se recibió ayuda por un valor aproximado de 26.500 USD y 9.330 euros. 5 contenedores y equipamientos procedentes de 25 países. También otras coordinadoras como Medicuba Europa, Medicuba Suiza y otros 12 países europeos contribuyeron con envíos valorados en 598.945 euros y $19.300 aproximadamente, incluidos 25 contenedores, bultos individuales, 27 motosierras, en fin. Fueron muchos los aportes que se realizaron, y también los aportes monetarios ascendieron a 821.449 euros. Otros apoyos llegaron también mediante el proyecto Puentes de Amor, el aporte de graduados de Cuba, de África y Asia, y más donaciones financieras de Australia y Vietnam. Y también, por supuesto, aquí de Canadá recibimos el apoyo de los amigos de la solidaridad.
Este año también, el 2022, se retomó la realización de eventos presenciales, que se hicieron varios encuentros donde participaron miembros de los movimientos de solidaridad. Y además de las actividades mundiales contra el bloqueo, en los fines de semana sesionó varios eventos como fue la jornada Tenemos Memoria y Solidaridad contra el Bloqueo, que se celebraron el mes de septiembre y octubre, y la Jornada Europea contra el Bloqueo, un Bloc Cuba, previo a la presentación de la resolución que se realizó el 3 de noviembre. Fuera de Cuba también se realizaron los encuentros nacionales y regionales de solidaridad, en los que grupos debatieron acerca de nuevas acciones para exigir el levantamiento de la agresividad contra nuestra isla, Cuba, y además para idear nuevas maneras de realizar actos de solidaridad y concretar planes para desmentir las campañas mediáticas en contra de la revolución. Algunas de estas muestras fueron la reunión continental de las Américas del Caribe en Canadá, también el mes de marzo el Encuentro Europeo en Solidaridad con Cuba en Moscú, en junio, la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz y la Conferencia contra el Imperialismo, que se realizó en Chipre, la Asamblea Mundial del Consejo Mundial de la Paz en Vietnam y el Encuentro Regional Asiático de Solidaridad con Cuba en China. Igualmente se reactivó la visita de grupos solidarios que desearon conocer nuestra realidad para llevar la verdad de Cuba y podérsela mostrar al mundo. Se recibieron amigos de 56 países, muchos de ellos integrando las brigadas 1 de mayo. Los canadienses también desde aquí de Canadá estuvieron las brigadas de solidaridad, la Che Guevara, y también se destaca la brigada Calixto García. También estuvo la caravana Pastores por la Paz, la Juan Ruiz Rivera de Puerto Rico, y la 28 Brigada Latinoamericana y Caribeña, la Nórtica y la Cruz del Sur. Entonces también decir de que Cuba cuenta con 1.649 asociaciones de amistad en 150 países y con 73 asociaciones de egresados en 62 países, y que existen además relaciones con más de 60 organizaciones de paz en 57 países. Y esto es una forma que demuestra cómo Cuba siempre ha contado con el apoyo de amigos en cualquier parte del mundo. Y Cuba siempre, el pueblo cubano se sentirá agradecido por todas esas muestras de solidaridad ante situaciones que de veras han sido justas, necesarias y sobre todo en defensa de las causas justas. Gracias, camarada Aylin. Alcanzar el desarrollo social fue un objetivo prioritario al triunfo de la revolución en Cuba. Obtener el amplio acceso al empleo, la vivienda, la alimentación, así como el derecho a recibir universal y gratuitamente servicios de salud y educación han sido objetivos centrales de la política revolucionaria. La prioridad otorgada al desarrollo social permitió a Cuba lograr, en un corto periodo histórico, la eliminación de las grandes diferencias sociales y territoriales, la erradicación a escala social de fenómenos negativos como la desnutrición social, el raquitismo, el analfabetismo, el desamparo y la pobreza, así como alcanzar elevados índices de desarrollo social en cuestión esenciales como la salud y la educación. Es bien importante que usted señala en ese ámbito que Canadá ha sido beneficiada con los programas de alfabetización Yo Sí Puedo. Un país de tercer mundo, un país desarrollado en donde existe el analfabetismo. Por ende, compañera Aylin Carmenati, y digo Aylin Carmenati es una joven que a muy temprana edad perteneció a la Juventud Comunista en Cuba. La pregunta es, ¿cómo la juventud en Cuba apoya a ese protagonismo de la Revolución Cubana? ¿Qué importancia tiene la participación de la juventud y la mujer joven en la revolución? Adelante, camarada. Muchísimas gracias, Félix, por la pregunta. Decir que en todas las épocas los jóvenes siempre han protagonizado las luchas por la independencia, desde las guerras de los mambises en el siglo XIX. Luego podemos ver el caso de, ya luego más en el siglo XX, Julio Antonio Mella,
ejemplo de joven, quien se destacó por la ardua labor en la universidad. Su papel dentro del movimiento estudiantil y la fundación de la Federación Estudiantil Universitaria en el año 1992 fue una de las labores más destacadas, además de la fundación de la Universidad Popular José Martí y su convicción comunista que lo llevó a fundar junto a Carlos Baliño el Partido Comunista. Otro de los ejemplos de jóvenes revolucionarios fue el caso de Rubén Martínez Villena, quien además de ser un intelectual, un escritor además de su tiempo, su presencia dentro del minorismo y también de la conocida protesta de los 13 son de los hechos más meritorios dentro de lo que se podemos mencionar de la juventud en aquella época en inicio del siglo XX. Los universitarios contra la dictadura de Machado también fueron de los jóvenes que se destacaron en la lucha contra aquella sociedad que necesitaba ser liberada. Y de los jóvenes más destacados también podemos mencionar la generación del centenario, aquella generación del centenario que tuvo como autor intelectual a nuestro apóstol José Martí y que asaltó el cuartel Moncada y que ellos tuvieron esa premisa de poder liberar a Cuba de aquel gobierno de Fulgencio Batista, que era de los gobiernos que traía los males de la sociedad, y a liberar y barrer todos esos males de la sociedad. Y luego esos mismos jóvenes fueron hasta la Sierra Maestra, y luego esos mismos jóvenes también estaban en la misma ciudad, en la lucha clandestina, hasta el triunfo revolucionario en 1959. Por ese motivo, desde el triunfo mismo de la revolución, se dio un gran impulso a la participación de los jóvenes en el proceso social, al mismo tiempo que se creaban para ellos amplias oportunidades de estudio y de trabajo. Y muchos de esos jóvenes también fueron de las principales figuras políticas de nuestro país. Con muy poca edad eran de los principales dirigentes de nuestro país. También podemos hablar del papel fundamental que tuvieron los jóvenes en la campaña de alfabetización, la campaña de alfabetización que tuvo lugar en Cuba, que fue lograr que Cuba fuera el primer territorio libre de analfabetismo. Y sus principales protagonistas fueron jóvenes, muchachos muy jóvenes, de apenas 15 años ya estaban alfabetizando. Y eso es una de las cosas muy meritorias que hay que mencionar de la juventud cubana. También hubo mucha juventud cuando Playa Girón, cuando el enemigo yanqui amenazó a la patria y nos negamos rotundamente como pueblo a permitirle el éxito. Y constituyó la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América, aquella victoria de Girón. Y muchos jóvenes fueron los protagonistas de esa victoria. Y además no puede mencionarse en ningún momento como la revolución sin hacer referencia al papel protagónico de la juventud y además cumpliendo con la frase del Che Guevara de que la Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse como una sola palabra, la vanguardia, y que los primeros van a estar dispuestos para cualquier sacrificio que la revolución demande, cualquiera que sea de índole de esos propios sacrificios. Por eso se vio también muchos jóvenes participar en cualquier campaña que necesitó la revolución, así fue la zafra cuando los 70. También no dudaron los jóvenes cuando se necesitó para partir a Angola o apoyar a los hermanos y a todas las luchas que se dieron en África donde el pueblo de Cuba estuvo presente. También los jóvenes estuvieron presentes en cualquiera de estas mismas campañas de solidaridad e internacionalismo. Y además es cierto de que en medida que se acrecentaba la ola transformadora del proceso revolucionario, también se hacía más fuerte y notable ya no solo la presencia juvenil en todos los sectores de la sociedad cubana, sino que aumentaba también el grado de responsabilidad de los propios jóvenes y su protagonismo a la hora de formular ideas y también de trazar objetivos y de hacer metas tangibles. Ante cada nuevo sueño de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, se bordaba siempre el pensamiento y tener presente a los jóvenes. Podemos mencionar algunos de los programas de la revolución. Ejemplo de ellos fueron el programa de trabajadores sociales, la revolución energética, la batalla de ideas, el programa de instructores de arte, por solicitar algunos ejemplos. También miles de jóvenes cubanos estuvieron presentes y alzaron sus voces en las tribunas abiertas por el regreso del niño Elian y también por el regreso de nuestros 5 héroes prisioneros en Estados Unidos. Ahí estuvieron los jóvenes en la primera línea de combate. También podemos mencionar que con la llegada a Cuba de la COVID-19 llegaba también un nuevo reto que involucró enseguida a nuestra juventud, mostrando un elevado grado de respeto por la vida y también eligiendo sin pensarlo 2 veces el lado donde estaba el deber. Ocuparon también puestos muy avanzados en zonas rojas, tanto desde especialidades médicas como en función en
tareas imprescindibles para el funcionamiento en hospitales, en centros de aislamiento, también en los principales laboratorios donde nacieron nuestras 5 candidatos, nuestras 5 vacunas. Cuba fue de los países que creó sus propias vacunas y ahí estaban los jóvenes creando esas vacunas. Y eso es meritorio, mencionar cómo había jóvenes en esos laboratorios, jóvenes en la primera línea de combate ahí contra la COVID-19. También decir cómo estaban los jóvenes en centros de producción y de servicios para que no se detuviera la vida económica de Cuba cuando en medio de la COVID-19 que paralizó prácticamente todo el mundo. Y profundamente golpeada Cuba por la pandemia, estuvieron los jóvenes en la primera trinchera. Los jóvenes cubanos han encarado también una muy dura campaña actualmente de que se ha querido desacreditar el proceso revolucionario, la revolución, a través de una guerra mediática de dimensiones con el uso de todas estas redes. Y ahí han estado los jóvenes trabajando en las redes sociales y siempre han sido la vanguardia de cada uno de los procesos. Los jóvenes a la vanguardia siempre reafirmamos nuestro compromiso con la patria, demostrando que las nuevas generaciones somos continuidad y que también defenderemos siempre el legado de nuestros héroes de la Revolución Cubana. Importante conocer todos esos aspectos históricos y actuales de esa revolución cubana, porque convertir la democracia como punto de análisis, el tema de equidad y justicia social, en ese sentido yo quiero recordar a Pablo González Casanova, quien planteó que Cuba ha librado una lucha de inserción en la globalidad. Él define con defensa de las victorias sociales y emancipadoras y con proyectos de una apertura democrática que, limitada por el bloqueo norteamericano, con su lógica de intervención y guerra, expresa, sin embargo, la práctica concreta de la lucha del pueblo trabajador. He ahí que eso es lo que los pueblos, los movimientos sociales y revolucionarios tienen que defender hoy en día. Cada logro no es un regalo de la clase dominante. Son el resultado de las luchas marcadas con hambre en los pueblos. Sus territorios expropiados, tortura, exilio y hasta con sangre se han logrado esas conquistas. Cuba lo ha demostrado a través de estos años de bloqueo, cómo han defendido su revolución. Compañera Aileen, le voy a leer algunos mensajes que están llegando en este momento, porque la audiencia también tiene aquí participación. Y hay muchos. José Rodrigo nos está diciendo que viva el pueblo y el gobierno cubano. Fin al bloqueo criminal impuesto sobre el pueblo de Cuba. Cuba es un ejemplo para el mundo cuando más se podría hacer si le pusiera fin. ¿Cuánto más se podría hacer si se pusiera fin a ese bloqueo? Cuba, el único país en Latinoamérica que desarrolló sus propias vacunas contra el COVID y las puso a la disposición. Hugo Chávez Front dice, gracias Cuba por tu solidaridad. Y Soledad Pérez, saludos desde Greeley, Colorado, y un saludo a su invitada de este día. Del Frente Intercontinental, por supuesto. Saludos desde Denver, Colorado, camaradas, y que viva el Frente Intercontinental, canal oficial de la militancia, para la militancia en el exterior, dice Jair Guevara. Mario Camejo, muy interesante la intervención. José Rodrigo dice que viva la juventud revolucionaria. Hugo Chávez, que viva hasta la victoria siempre. Marina Flores, que viva Cuba. ¿Qué va? Cuba libre. Que viva Cuba libre, dice Marina Chávez. Esos son algunos de los mensajes, estimada
Aileen, compañera Aileen Carmenati. Algunas palabras para esa gente que está conectado y que está haciendo comentario alrededor de su exposición. Bueno, primeramente agradecer a todos los amigos que han tenido su tiempo para participar hoy en el programa y por todas sus muestras de cariño y de apoyo a Cuba y sobre todo al pueblo cubano, que el pueblo cubano agradece una y mil veces el apoyo que recibe de todos y cada uno de ustedes, y que para nosotros de verdad es un honor poder participar en un programa como este y poder mostrar al mundo la realidad de Cuba, que conozcan la realidad de Cuba, que es de las principales labores también, como nosotros como diplomáticos también, divulgar y darle a conocer al mundo la realidad, lo que pasa realmente en Cuba, que muchas veces es tergiversado por la prensa, por las redes, y ahí está, de que el mundo entero conozca la realidad de Cuba y cómo la misma política hostil del gobierno de Estados Unidos nos ha asfixiado durante 60 años, y agradecemos todas las muestras de cada uno de ustedes por tratar de acabar con esa política estadounidense y poner fin a todo el bloqueo de Estados Unidos hacia nuestro país. Gracias de nuevo a todas las personas que han participado hoy. Le voy a pasar la palabra al compañero Julio Realajeño. Julio Realajeño, el micrófono es tuyo para que converse con la compañera Aileen Carmenat Sánchez. Adelante. La verdad es que hablar de Cuba es hablar de inspiración, es hablar de esperanza, es hablar de un pueblo valiente, es hablar de un país que está siempre con el corazón en mano, ayudándole a los pueblos del mundo. Entonces, aquí viene la explicación por qué la mayor parte de países en el mundo dicen no al bloqueo norteamericano, no al bloqueo yanqui, que mientras los estadounidenses atacan al pueblo de Cuba, Cuba, al contrario, da esperanza, da ayuda, da solidaridad, da como dijo el compañero, como dijo el embajador, lo que tienen. Y lo que tienen es ese gran corazón, y que realmente es tan grande que realmente hasta El Salvador ha llegado. Ahí tenemos también en El Salvador muchas personas agradecidas, ya que a través de sus programas, ahí tenemos doctores que han sido formados en Cuba. Tenemos personas humildes que han encontrado la visión gracias a ese proyecto titulado Milagro. Realmente nosotros como salvadoreños estamos completamente agradecidos con Cuba en términos general, incluido nuestro estimado y querido compañero Fidel Castro. Para terminar mi pequeña participación, me gustaría saber realmente, porque de todos conocemos que en los últimos momentos el enemigo ha ocupado la estrategia más burda, digámosle así, para atacar nuevamente a Cuba, y ha ocupado los medios de comunicación modernos. Mi pregunta es, en los momentos actuales, ¿cómo ha respondido la juventud ante este nuevo ataque? Adelante. Muchísimas gracias, Julio, por la pregunta. En primer lugar, como ya había mencionado anteriormente, los jóvenes cubanos han encarado una dura campaña de desacrédito contra la revolución a través de esta misma guerra mediática de dimensiones inimaginables, que en una complicidad con el bloqueo ha hecho mucho más compleja la recuperación del país. Y los jóvenes lo que hemos trabajado es decir, tratar de utilizar las mismas redes sociales, el uso de Facebook, el uso de Twitter, de Instagram y de otras redes sociales para trasladar y hacer ver al mundo la realidad de nuestro pueblo a través de mensajes que muestren la realidad de nuestro país. Y yo creo que esa es la mejor forma de trabajar en las redes sociales, no más que mostrar la realidad y tratar de luchar contra esas campañas de desacrédito a través de nuestra propia realidad. Y esa es una de las principales formas en que los jóvenes y todo el pueblo cubano ha trabajado principalmente en esta nueva guerra
que es la guerra en los medios sociales, como se le dice, y entonces que es muy importante también que a pesar de ser algo muy novedoso, a veces para las generaciones jóvenes es más fácil, pero también una de las formas de mostrar al mundo la realidad de nuestro país. Gracias, compañera. ¿Tiene más algo más, Julio? No, adelante, Félix. Ok, gracias. Recordarles que estamos conversando con la compañera Aylén Carmenati Sánchez, quien es la agregada de prensa y cultura de la Embajada de Cuba en Canadá. También responsable de los intercambios académicos, deportivos y la solidaridad entre ambos países, digo Canadá, Cuba. Ella, bien importante saber que del 2012 al 2017 estudió en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García y al graduarse de la licenciatura en el 2017 pasa a trabajar a la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Cumplió misión diplomática en la Embajada de Cuba en Washington en el 2019 hasta el 2020. Mi última pregunta, estimada Aylén, ¿es tu primer invierno en Canadá? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, este es mi segundo invierno aquí en Canadá, gracias por la pregunta. El calor de Cuba se extraña, porque Cuba, ¿sabes? La diferencia de temperatura es bastante diferente con respecto a Canadá, pero siempre el calor de los amigos de Canadá, de la solidaridad de Canadá, te hacen sentir en casa. Por eso agradecemos una vez más a los amigos que desde Canadá nos muestran su calor, su cariño, que eso nos hace sentir como en casa. Bueno, ¿hay algo más que se nos quede, estimada Aylén, que quiera usted mencionar a la audiencia, a la gente que se conecta, a la gente que nos observa? Bueno, Adelante. yo quería concluir con una frase de nuestro apóstol José Martí, que aparece en su escrito Nuestra América, que creo que es una de las frases que recoge toda la esencia principalmente de estos momentos y cómo debemos de seguir, que es cuando él expresa que es la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Muchas gracias, muy agradecido. Yo le paso los micrófonos a Mari Carmen para que despida a la compañera Aylén, a Carmenati Sánchez, y después que retome los micrófonos Julio. Este fue Félix Ranchero desde Toronto, Canadá, miembro del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia para el exterior. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Aylén. Gracias, compañera. Buena presentación, pero yo tengo una pregunta antes de irnos. Sí, Cuba tuvo un problema en la pandemia que fueron las jeringas. Un país que pudo hacer 5 vacunas para su población, un bloqueo criminal, asesino, no dejaba entrar las jeringas a Cuba. ¿Cómo lograron ustedes vacunar a toda la población, a los tantos millones de cubanos, sin poder comprar jeringas en el exterior? Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen, por tu pregunta. Y decir que gracias a la misma ayuda de los pueblos del mundo y de la solidaridad, como ejemplo fue Canadá, que se enviaron como 2 millones de jeringas a Cuba y de otros países también que llegaron, fue posible vacunar a una cifra muy alta de la población cubana actualmente. Y también se pudieron poner en práctica las vacunas cubanas, principalmente a eso, a la ayuda solidaria, y gracias a todos los amigos desde diferentes partes del mundo y principalmente también desde Canadá por las donaciones que realizaron al pueblo cubano y por todas estas mismas jeringas que sirvieron para también poner en práctica todos los conocimientos de nuestros médicos, de nuestros científicos y poder vacunar a la población. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, por todo ese apoyo infinito y también un apoyo que no descansa nunca. Para nosotros ha sido un honor, un placer, un gusto haber participado contigo en estas campañas. Aquí en Ottawa hemos hecho campañas contigo. Tú nos has dado un apoyo increíble. Sos una buena compañera.
una buena cubana, representas a tu país muy bien. Te felicito por tu corta edad y ya tú eres toda una profesional y para mí ha sido siempre un orgullo y placer trabajar contigo. Le paso la palabra a Julio. Antes, perdón, Julio, antes de pasarle la palabra, le quería dar las gracias a Rodrigo García por estar atrás de los controles. Sin él no sería posible este programa. Gracias, Rodrigo. Julio. En primer lugar, Cuba realmente es para el mundo una esperanza. Y en nombre del Frente Intercontinental queremos darte las gracias, Aileen, por la forma en que nos has informado, por la forma en que te has expresado, diciéndonos y comprendiendo esos conceptos que no solamente son abstractos, sino que son conceptos prácticos, lo que se le llama internacionalismo y también lo que se llama solidaridad. En nombre de mi patria y en nombre del Frente Intercontinental del FMLN, gracias. Antes de entrar en materia, queremos hacer un saludo fraterno a toda la militancia, a todos los compañeros del Frente Intercontinental en el mundo, en El Salvador, en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa y Australia. También queremos agradecer a todas aquellas personas que han seguido nuestro programa, que han comentado nuestro programa y que no importa en dónde estén, siempre son bienvenidos. También queremos agradecer a la comunidad internacional porque siempre han estado con nosotros en los momentos difíciles, siempre han estado colaborando ayer, ahora y siempre por que los salvadoreños alcancemos la ansiada libertad, mantengamos la democracia que aún pequeña pero aún la tenemos y esa paz que tanto deseamos. Que viva Cuba. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictadura nunca más. Que viva el FMLN.